Amigos de Noticias 24, bienvenidos. En esta oportunidad tenemos en la línea telefónica a Humberto Figuera. Él es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela. Señor Figuera, muy buenas tardes. Aida, muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos tus... Saludos, señor Figuera. Esta tarde el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, indicó que las aerolíneas tienen un sobreprecio en la venta de boletos por encima del 100%. También se ha conocido que el gobierno tiene una deuda de más de 3 millones de dólares con las aerolíneas. ¿Cuáles son las causas de esto y cuáles son las soluciones que se presentan para este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, la deuda no son 3 millones de dólares, ojalá y fuera así, son 4.200 millones de dólares, que eso es mucho más que las reservas líquidas que tiene Venezuela. Eso se debe a que las líneas aéreas que proceden de otros países y que operan en Venezuela, hacia Venezuela y desde Venezuela con fundamento en un convenio bilateral, tienen el derecho a remitir a su casa matriz la diferencia entre sus ingresos y sus gastos de Venezuela. Y eso, esos convenios tienen rango de ley. Y bueno, el gobierno no ha cumplido con esa ley que significa esos convenios, en darle oportuna respuesta a las líneas aéreas y ha dejado que desde 2012 se acumulen esa monstruosa cantidad de dinero. Por otra parte, lo que dice el ministro Ramírez, pues bueno, las líneas aéreas cumplen mensualmente con enviar y notificar al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil sus tarifas y ninguna línea aérea recibió jamás ninguna observación por parte del INAC de que estuvieran las tarifas en un monto que a ellos no les interesaba. Por otra parte, el tema de las tarifas de las líneas aéreas extranjeras está regulado por los convenios bilaterales sobre transporte aéreo suscritos por Venezuela con los países donde provienen esas líneas aéreas. Y allí se establece un mecanismo. Si la autoridad aeronáutica no está conforme con las tarifas, entonces tiene que darle seguimiento a ese mecanismo, que lo lleva en primer lugar a hablar con la línea aérea y en segundo lugar, si no se resuelve de esa manera, a hablar y a hacer consultas con la autoridad aeronáutica de donde proviene esa línea aérea. El INAC jamás hizo ninguna observación a ninguna línea aérea sobre las tarifas, así que por lo menos extraña esa afirmación que hace el ministro, porque si eso fuera cierto, habría una complicidad por parte del INAC. Se conoció que a partir del mes de junio los boletos pasarán a la tasa SICAD 2. Las aerolíneas internacionales por lo menos ya aceptaron y firmaron que están de acuerdo. ¿Cómo se está trabajando con este tipo de tasa y si esto afectará o no el precio de los boletos aéreos? ¿Por qué? Porque por una parte el gobierno ha dicho que disminuirá el costo de los boletos, pero por la otra se ha dicho que aumentará en 400 a 500% el precio. Bueno, déjame hacerte una observación. En primer lugar, no es a partir del mes de junio, sino a partir del 1 de julio que los boletos se van a cotizar a SICAD 2. Yo he dicho y lo sostengo que hay dos condiciones para que ese buen deseo del gobierno y de todos los venezolanos en general, de que los boletos no aumenten en proporción a esa devaluación que se le está aplicando a los boletos aéreos de 10 o de 10.20, 10.80 a 49 a casi 50 bolívares, pues estaría sujeta a dos condiciones. En primer lugar, que el gobierno cumpla con el plan de pagos que se ha establecido para las líneas aéreas. En segundo lugar, que las solicitudes que las líneas aéreas presenten en el 2014 sean honradas casi que inmediatamente, máximo un mes, porque eso le va a permitir a las líneas aéreas pues eliminar ese peso tan enorme que significan 4.200 millones sobre sus finanzas.
y entonces pues podrán hacer sus planificaciones también de mejores tarifas, eso evidentemente. Pero por otra parte yo quiero aclarar, hasta la fecha de hoy el gobierno solamente hay 6 líneas aéreas que han suscrito acuerdos de pago, 6. Esas líneas aéreas son Incel, Aruba Air, TAME, Aeroméxico, Tiara Air, que es de Aruba, y Air Europa, que es de España. Las demás líneas aéreas han recibido la notificación de qué es lo que se les quiere plantear y por supuesto eso lo están considerando en su casa matriz, porque muchas de esas líneas aéreas pues se cotizan en las bolsas y tienen unos mecanismos de consulta con sus organismos directivos para poder determinar la conveniencia o no de firmar ciertas situaciones, sobre todo desde el punto de vista económico. El gobierno indicó que en un lapso de 6 meses iba a pagar esta deuda y el ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, indicó que ya se ha adelantado el 4% del pago de esta deuda que tiene el gobierno. ¿Cómo se está pagando esta deuda y cuál es el lapso que esperan realmente que sea esto? Porque si bien el gobierno ha dicho un lapso de 6 meses, con anterioridad ya había dicho que se iba a pagar tanto con materiales, también con combustible para los aviones. Bueno, el gobierno ha dicho muchísimas cosas. Lo que por fin se ha concretado es que para las 4 líneas que firmaron el lunes, que habían aceptado una oferta del gobierno en el mes de enero, les han hecho un descuento en el monto de sus solicitudes de divisas y el saldo se lo están pagando de una sola vez a cambio SICAD 1. Y para el resto, que en el mes de enero no aceptaron la oferta que se les hizo, entonces están presentándole un cronograma de pago que indica que le van a pagar aproximadamente el 10% ahora en el lapso de un mes y el resto se lo van a pagar en 6 cuotas semestrales que van a llegar hasta el 2016. En este caso, pasamos otra vez con el SICAD 2. Si el SICAD 2 ronda alrededor de 50 bolívares por dólar, ¿cuántas veces tendría que participar una aerolínea que vende por lo menos 50 millones de dólares mensuales en boletos? Bueno, esa es una buena pregunta, también nos la hemos hecho nosotros, pero la respuesta yo creo que habrá que esperarla para el momento en que ellos modifiquen la Gaceta, modifiquen el convenio cambiario y que establece que las líneas aéreas cotizan sus boletos a SICAD 1 y entonces lo modifiquen para que coticen a SICAD 2. Pero yo particularmente creo que tendrá que crearse un mecanismo especial para las líneas aéreas, igual que se está haciendo con el SICAD 1, es decir, las líneas aéreas presentan el cronograma de sus ventas, los montos de sus ventas. Hay un organismo que es ENCOES que analiza que todo lo que las líneas aéreas presenten sea lo correcto y entonces autorizan hoy en día a SICAD 1 y yo creo que en el futuro van a ser a SICAD 2 porque sabemos que el límite del SICAD 2 son $50,000. Si una línea aérea vende 50 millones, que es fácil que los venda al mes, estamos hablando de 6 millones de 600 millones de dólares al año, sacándose de 50 en 50,000, pues irá a estar aquí hasta el resto del mundo. Entonces, eso evidentemente tiene que haber un mecanismo distinto, un mecanismo que sea realmente factible y se puede ejecutar y las líneas aéreas puedan obtener sus divisas oportunamente. ¿Este nuevo ajuste abrirá las puertas a que las líneas aéreas sean más competitivas o no? Bueno, para que las líneas aéreas sean más competitivas, te lo dije antes, tienen que haber mínimo en cuanto a las extranjeras tienen que haber 2 condiciones: que se cumpla con el pago de lo adeudado hasta 2013 y que se cumpla bien y oportunamente y mensualmente con lo que las líneas aéreas venden en 2014 y que tienen derecho a remitir a su casa matriz y que eso se haga de inmediato. Y la otra parte es que se le dé músculo financiero, que se atienda con prontitud las solicitudes de las líneas aéreas nacionales, que están en igual o peor crisis que las extranjeras porque no reciben recursos, y que se les permita renovar, se les dé suficiente dinero para renovar
sus equipos y estas líneas aéreas venezolanas puedan competir en esas rutas internacionales con las líneas extranjeras, porque hoy en día hay 24 líneas aproximadamente que provienen del exterior y Venezuela, las líneas aéreas venezolanas escasamente compiten en 6 rutas. Entonces estamos hablando de que hay muchísimas rutas que las líneas aéreas venezolanas no pueden cubrir porque no tienen los equipos apropiados. Y eso es lo que tenemos que lograr, tener una aviación nacional fuerte, una aviación nacional que pueda competir en calidad de servicio y en calidad técnica con las líneas aéreas que provienen del exterior. Se han ampliado, sin embargo, el ministro de Transporte Acuático y Aéreo ha dicho que se han ampliado los vuelos hacia el interior del país. ¿Se han ampliado o no? Bueno, yo no tengo esa sensación. Yo te voy a decir que el 45% de la flota nacional está parada por falta de mantenimiento de repuestos y hay muchos aviones que se están canibalizando para poder mantener otros operativos. Entonces, yo no sé, esa parte, por lo menos si eso lo dijo el ministro, no lo comparto. Yo creo que sí, que en los últimos años se han abierto nuevas rutas, sobre todo Conviasa. El tema es que Conviasa no participa, igual que las demás líneas aéreas, para obtener sus divisas a través de Sencoex, sino que Conviasa, siendo una empresa del Estado, obtiene sus divisas directamente por orden presidencial. Y si es verdad, Conviasa ha abierto nuevas rutas, eso lo celebramos, nos contentamos mucho de que Conviasa siga creciendo, debe seguir creciendo, debe seguir cubriendo rutas no solamente nacionales sino internacionales, pero las demás líneas aéreas que vienen luchando con muchas dificultades para sobrevivir, también deberían recibir sus divisas para que puedan crecer. El transporte aéreo trae progreso, ha traído progreso a muchos países. También nosotros en los años 70 éramos un país muy próspero porque teníamos la aviación más avanzada en el continente, pero los sucesivos controles de cambio, no solamente sino los sucesivos controles de cambio han dejado al transporte aéreo nacional en un estado paupérrimo. Señor Figuera, muchísimas gracias por su información. Hasta luego. Muchísimas gracias. Conversamos con Humberto Figuera, él es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, que nos informa todo lo que está el panorama de las aerolíneas en este momento en el país. A ustedes muchísimas gracias. Quien les informó, Aida Moubayed.